Sí, escribano, ahí hablábamos con la doctora Prato recién del tema de los contratos, contratos de adhesión. Digo, porque por ahí se nombra contrato de adhesión, contrato privado. Hay distintos tipos de contratos. Hay muchos tipos de contratos. Vamos a tratar de aclarar un poco. En algo coincido con usted. La doctora Prato tiene unos ojos bellísimos. Muy bien. En esto estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto a los contratos, vamos a ver. El contrato de adhesión es una de las formas, de los tipos de los cuales vamos a hablar en un momento. Primero hablamos del contrato en general. Originariamente nace como una permuta en el derecho romano. Uno tenía una cosa, se cambiaba, se permutaban los objetos. Luego, con el venir de los tiempos, comenzamos a hablar de entregar, contrataba un servicio y cómo se pagaba. El dinero todavía no existía, entonces la única forma en la antigüedad de preservar los alimentos era con la sal. Entonces, el medio de pago era sal, te pagaban con un paquete de sal, con una bolsa de sal, y de ahí viene la palabra nuestra de salario, de ahí viene el salario. Posteriormente ya dejamos de hablar de derecho romano, hablamos un poco más en el derecho latino, donde en el derecho romano es más que todo obligaciones. En el derecho latino ya tenemos una contraprestación, yo doy y recibo algo a cambio. Todos los contratos tienen por lo general un objeto, las partes, el objeto y las condiciones en las cuales se deben desarrollar el convenio de parte. Hay un convenio de parte, hay una conversación previa. En el contrato que nos hablaba la doctora, que es un contrato muy especial porque no hay conversación. Tenemos las partes, tenemos el objeto, puede ser contratar un servicio, las partes, la empresa que contrata, el objeto es que vamos a hacer un tipo de servicio, pero en las condiciones no hay bilateralidad, es decir, está limitada a lo que la parte más poderosa quiere hacer. Sí, nos carece de este elemento fundamental que es la negociación. No podemos negociar, ¿no? No hay equilibrio. Es tomar o no directamente no te presto el servicio. Entonces, jurídicamente es aceptable de que reclamándolo se pueda revocar. Es decir, lo que sí hay por abuso o por presión, porque todos los contratos tienen que contar de los siguientes elementos. Entre las partes que contrata, el que contrata tiene que tener discernimiento, tiene que tener intención y libertad para hacerlo. Discernimientos podemos tenerlo, la intención de hacerlo sí, pero la libertad para hacerlo libremente no tiene que estar condicionada. Es decir, no tenemos que tener una condición, hágalo o si no, no lo hacemos. Por eso Borda, un jurista de los nuestros, de otras épocas, siempre que mencionaba el contrato de casamiento, él decía que el casamiento es un contrato, nos hablaba de que uno de estos tres elementos, discernimiento, intención y libertad, estaba viciado, porque el hombre cuando está enamorado tiene un discernimiento afectado. Entonces, él hablaba de que veía y dio pie a las primeras charlas del divorcio en la Argentina, que comenzamos con la época de Perón. ¿Se acuerda? Perón tuvo que tener una ley, después vino el 67 bis y ahora tenemos un divorcio bien abierto y bien claro, inclusive más abierto que otros países, porque en otros países se pueden casar una o dos veces. Acá es ilimitado. Han sido generosos con nosotros. Discernimiento, intención y libertad. Discernimiento es entender. Libertad para hacerlo, puedo hacerlo. Y la intención, quiero hacerlo, sí. Pero el discernimiento tiene que estar viciado, porque dice que uno está enamorado y realmente, cuando uno está enamorado, no diría tanto pero ve todo lo bueno, ve lo que quiere ver, y muchas veces no ve lo que hay atrás de la realidad. Es la condición de la mente por la cual la mente no está en condición. Entonces Borda jurídicamente lo aceptó, diciendo de que el divorcio existía porque era un contrato y que estaba viciado de este elemento tan importante. Bueno, así vamos a tratar de hablar en este contrato de especial, que es el contrato de adhesión. También tenemos otro vicio en las condiciones. No hemos podido negociar las condiciones, nos las han impuesto. Entonces jurídicamente podemos ir directamente al juez y decir, señor juez, acá ha habido una variación. Lo que sí hay que tener en cuenta, todas estas cosas deben ser documentadas. Porque si yo quise pagar, y como me decía la doctora, quise pagar y no me aceptan, yo tengo que ir o mandar una carta de documento diciéndome, dejé sin efecto el contrato, o levantar un acta notarial dejando sin efecto y estableciendo las pautas. Todo eso hay que documentarlo, porque ellos especulan con el hecho de que como no está documentado, después usted nunca me reclamó nada. No, tiene que estar documentado. Ella hablaba de un control, el número de control, el número de reclamos.
Es bueno, pero lo ideal es una carta de documento, un acta notarial. Ahora, Carlos, yo le preguntaba a la doctora Prato y te reitero la pregunta, ¿no hay forma de simplificar algunos contratos esos de adhesión o Sí. que tiene que ver con los servicios para que la gente sepa, tenga más en claro qué es lo que está firmando? Sí, pero lo que cuáles son pasa es que acá las siempre condiciones? tenemos la letra Tiene chica. 6 hojas con 250 La cláusulas. letrita chica ¿Quién no lee? la lee nadie y aparte es engañosa. Claro. Son contratos leoninos. Así ¿Por es. qué son leoninos? Porque una de las partes no tiene el más mínimo derecho a defenderse en base a ellos. No puede cambiarlos, no puede alterarlos. Por eso es que jurídicamente son revisables y son aceptables. A propósito de eso, digo, para ir terminando el tema, los contratos, digo, mucha gente alquila, ¿no? Y los contratos de alquiler suelen tener generalmente ese tipo Sí, de claro. vamos a ver, estamos hablando un poco en contrato en general. Sí, En otra charla posterior vamos a ver el contrato de alquiler Bueno. en específico Bárbaro. y vamos a ver todos los pros, los contras y vamos a leer Vale. la letra chica del contrato, Vale. lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muy